vamos a seguir charlando, Albino, sobre temas que tienen que ver con cuestiones que impactan o impactaron en la pandemia, la minoridad, los niños, las niñas, los adolescentes, cómo les ha impactado, y otros temas que seguramente nos va a abrir la posibilidad este invitado, que es Norberto Lipski, un experto y renombrado hombre de la función pública, está integrando los comités que asesoran al gobierno nacional, ha sido funcionario de la provincia en el área de minoridad acá en Buenos Aires, así que lo saludamos. Buenas tardes, Norberto, muchas gracias por atendernos. No, buenas tardes y gracias a ustedes por la amabilidad de la invitación y por el interés por los temas que están planteando. Así que va a ser un gusto tener esta oportunidad de diálogo. Primera pregunta, así ya de lleno nos metemos en el tema. ¿Cómo evalúan ustedes, los expertos, los que trabajan y se dedican al tema, el tema del impacto de esta pandemia, de este año absolutamente raro y difícil en los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Cuál es lo que más está golpeando a ese sector de la comunidad? Sí, yo creo que no es tan sencillo universalizar el impacto de la pandemia en la totalidad del comportamiento de la niñez y la adolescencia. Sí tener en cuenta que esta atravesó la vida cotidiana de todo niño, toda niña, todo adolescente en cualquier rincón de nuestra patria, pero también con la diversidad de culturas, con la diversidad de características de organización familiar, con las características económicas y sociales de los distintos sectores, y por lo tanto hay una parte del impacto que podríamos decir atraviesa la totalidad de la niñez y la adolescencia, es aquella que ha perdido la oportunidad de darle continuidad a su proyecto educativo en términos de presencialidad y tener que ir casi de un momento para otro a una condición virtual en la cual se hicieron grandes esfuerzos, se hacen grandes esfuerzos, hacen los esfuerzos las familias, hacen esfuerzos los docentes y hacen esfuerzo los chicos y las chicas por sostener un sistema para el cual no estábamos evidentemente preparados. Dentro de esa realidad, yo creo que hay que hacer mención a lo que se puso de manifiesto en estos meses, que han sido los datos de la desigualdad en nuestra realidad de infancia y adolescencia, y en este caso expresada en las oportunidades y capacidades que las familias han tenido por delante como posibilidades de recursos tecnológicos, de recursos de conectividad. Estudios que se han hecho al promediar la pandemia pusieron de manifiesto que un porcentaje entre un 35 y un 40% de los niños y niñas y adolescentes matriculados en las escuelas a nivel nacional carecían de computadora, carecían de algunas de las otras tecnologías de aplicación y solo se pudieron manejar con celulares que a su vez pertenecen al uso familiar y limitando muchísimo el grado de continuidad en el proceso pedagógico. Creo que este dato de la desigualdad no es ajeno a las profundas desigualdades que están planteadas en la sociedad argentina y la pobreza que venía en una escala de ascenso en los últimos años muy acelerada, se ha visto aún más agravada en términos de pandemia y por lo tanto los datos de la desigualdad han aumentado. Norberto, y esto, perdón, no, esto que usted decía acerca de la dificultad que tuvo un sector importante, porque la verdad es que si los informes, que supongo deben ser muy fiables y comprometidos con la problemática, dan cuenta de cierto nivel de complicación, o porque no tienen conectividad, o porque no tienen o no disponen, digamos, de alguna herramienta como para poder seguir con el proceso de enseñanza virtual y demás, involucra al 35-40% de los niños, de los adolescentes,
matriculados en escuelas de la provincia. En algún punto la pregunta es, solo ese dato, que es muy fuerte, porque es muy grande el universo de los afectados, ¿no justifica cierto replanteo del regreso a clases de forma presencial, que es lo que se está discutiendo por estas horas? Sí, yo creo que el regreso a las aulas está absolutamente condicionado a las garantías y seguridades epidemiológicas. El plano pedagógico tiene posibilidades compensatorias, de hecho se están implementando con cuadernillos y con aproximaciones y seguimientos que tienen que ver con lo virtual, pero también tienen que ver con algunas modalidades alternativas. El regreso a las aulas es una decisión que está absolutamente ligada a la instancia en que el descenso de la curva epidemiológica esté brindando seguridades para que para que el regreso no se represente, como está ocurriendo en algunos países de Europa, una marcha atrás en los logros que se habían obtenido manteniendo la virtualidad. Claro, yo se lo preguntaba a Norberto porque justamente, digamos, a ver, lo que está ocurriendo es esto. Acá en la Argentina, que todo está tamizado por el debate de la grieta, parece que la presencialidad sí o no en las escuelas tiene mucho que ver con una suerte de discusión política entre oficialismo y oposición, digamos. Pero la verdad es que a mí me interesa, más allá de ese debate, a mí me interesa saber si es posible avanzar o no, porque uno también advierte que, por ejemplo, en Europa, donde ahora hay un rebrote y se vuelve atrás con todo y se paraliza todo, menos la escuela sigue, dicen los países europeos. Entonces, eso invita por lo menos a pensar que, bueno, podría darse. Yo no sé si ahora, porque algunos dicen ya estamos sobre el fin del año, ya está hasta donde llegamos, pero arrancar el ciclo lectivo de otra manera, claro, con otra mirada por lo menos. No, yo creo que tenemos por delante un horizonte que se diferencia bastante de lo que ha transcurrido durante este año a partir de marzo. En gran medida, la proximidad y ciertas certezas de contar con las diversas vacunas que están en la posibilidad de circular en nuestro medio van a generar mejores condiciones de protección. En segundo lugar, creo que también tenemos que diferenciar los distintos espacios urbanos concentrados de alta densidad de aquellos otros que con menor densidad demográfica las escuelas también representan un menor riesgo. De hecho, creo que muchos de los 135 distritos de nuestra provincia tienen diferencias muy notables en cuanto a concentración de niños en las escuelas. A mi opinión personal, y es una opinión que también el comité ha planteado, la progresividad del regreso a las aulas es una progresividad que está ligada a estas dos variables. La variable de una curva de descenso marcada epidemiológicamente hablando y una posibilidad de iniciar el regreso a las aulas en ámbitos de garantía, de adecuación de las instalaciones, pero además las de menor concentración de niños. Claro. Esa progresividad, por supuesto, va dando como finalmente resultado que tendremos un regreso a las aulas. Es un objetivo de la educación, pero además es un objetivo también psicosocial y psicoemocional del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, que al no tener el espacio áulico, el espacio socialmente vinculante, no solamente en términos pedagógicos, sino también en términos sociales, esto influye sobre sus vidas. Por lo tanto, la preocupación es generar condiciones a favor del regreso a las aulas sin que esto represente
una innecesaria exposición de riesgo en enfermedad. Eso se ha planteado, ustedes lo han planteado a las autoridades nacionales, que por ahí, como decía Albino, parecen más reacias a ir hacia la presencialidad. Estoy hablando del ministro Trota, que tuvo algún tipo de contrapunto con su colega de Capital Federal, nada más que porque se decidió que el 17 de febrero, por ejemplo, tendrían que empezar en Capital. Digo, eso está planteado, y ante esos planteos de ustedes, que son los expertos, los que han sido convocados para eso, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno o los gobiernos? No, el Consejo Federal de Educación, que es en realidad el organismo que tiene la rectoría en el Ministerio de Educación de la Nación, pero que genera consensos con la totalidad de las jurisdicciones del país, ha planteado el objetivo del regreso a las aulas. Y lo ha planteado incluso con protocolos que han sido debidamente consultados con las áreas de salud. He tenido oportunidad de participar en la elaboración de esos protocolos. Por lo tanto, hay desde hace varios meses un trabajo muy concentrado en cómo construir el camino del retorno a las aulas. En el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, yo en todo momento he tenido la posibilidad de interactuar con el ámbito de una opinión favorable al retorno a las aulas, pero también dentro de estas variables que estamos mencionando, y el Consejo Federal de Educación ha acompañado las decisiones que se han adoptado desde el Ministerio de Educación Nacional. Ahora bien, las contradicciones surgidas con alguna jurisdicción, como puede ser la de Ciudad de Buenos Aires, yo personalmente soy respetuoso de que al haber una rectoría nacional en la materia y las jurisdicciones encontrando los mecanismos de complementar, yo creo que es bueno que estas discusiones se hagan en el seno de estos colectivos y no a través de los titulares de los medios de comunicación, porque generan en la sociedad una sensación de incertidumbre, de imposibilidad de ver cuál es el rumbo que se está adoptando. Pero ese tipo de debate, yo entiendo, Norberto, en el sentido, digamos, de que usted lo alienta de que sea en el seno del Consejo Federal, porque allí están representados todos los distritos, no anula la posibilidad de un distrito que tiene autonomía como cualquier otro para determinar lo que quiere hacer o no, en este caso de lo que estamos hablando en materia, porque la sensación, insisto yo con este concepto, que a mí a esta altura ya me tiene, por cierto, bastante cansado, que es la grieta permanente. Si no, todo se politiza, todo es nación o provincia de Buenos Aires contra Capital Federal, y me da la sensación de que en el medio hay matices, como que los distritos tienen autonomía suficiente como para por lo menos decir públicamente cuál es la posición que tienen con relación al tema. No, pero yo le insisto, una cosa es la capacidad de las jurisdicciones de tomar decisiones, y otra cosa me parece que es que el ámbito del Consejo Federal, al que todas las jurisdicciones asisten, es precisamente el medio, la herramienta institucional que permite que por un lado las autonomías en la decisión estén consideradas y al mismo tiempo exista una estrategia nacional de cuál es la hoja de ruta por la cual se va superando una situación absolutamente de emergencia. Porque me parece que uno de los riesgos, y con esto no estoy polemizando con su opinión, pero uno de los riesgos es suponer que estamos frente a una situación que está por fuera de la emergencia, y en realidad estamos dentro de una emergencia. No, le anticipo, Norberto, digamos que yo no tengo ninguna posición. Al contrario, entiendo que muchas veces esto de que haya opiniones distintas y que además esas opiniones distintas se hagan públicamente manifiestas, genera confusión en la sociedad, en donde se supone que debiera... A ver, le voy a poner un ejemplo.
se generó mucho debate en su momento sobre si se podía salir a correr o no se podía salir a correr, ¿no? Entonces, sí, los runners. en Capital Federal los runners sí, en Provincia de Buenos Aires, La Plata, 40 kilómetros no. Y esa posición tan extrema, opuesta de un lado y del otro de la General Paz, genera confusión en la discusión de un tema que debiera darle certezas a la gente y no generarles confusión. Con lo cual, yo no tengo, digamos, una posición tomada acerca de si está bien o está mal. Pero permítame que le cambie la pregunta, digamos, como experto en el tema. ¿Se puede dar, por ejemplo, en el caso de lo que estamos discutiendo ahora, la presencialidad en las clases, que haya una determinación distinta en Capital Federal de la provincia de Buenos Aires? En otras cuestiones relacionadas con la economía, por ahí veíamos que no, particularmente porque hay muchos trabajadores que cruzan la General Paz para poder desenvolverse, o hay una interacción, pero digamos, tratándose de escuelas. Sí, por ejemplo, la burbuja. Donde se supone, digamos, que en Capital Federal van los alumnos de Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, los de Provincia de Buenos Aires, ¿se puede dar esa o no? ¿Tiene que respetarse lo mismo que teníamos en cuenta para otras actividades? Está muy claro que el AMBA es una realidad muy interactuada jurisdiccionalmente para la población. Incluso en área educativa, digamos. Esto se da en todos los planos, incluyendo el plano educativo, donde el trabajador de la educación que tiene su ámbito profesional en la provincia vive en la ciudad de Buenos Aires o viceversa. Quiero decir, hay una interacción en este campo como en tantos otros. Yo creo que lo más favorable para un proceso de ordenamiento del regreso a las aulas es cuando las jurisdicciones, sobre todo las que son linderas, cuando tienen una integración urbano y demográfica, llegan a consensos que permiten actuar de manera coordinada. A mi juicio, este es el modo en que mejor se resuelven las certidumbres de la sociedad. Acá hay un dato, si me permiten un comentario que no es anexo. Cuando uno dice emergencia, también en términos psicosociales, está hablando de las incertidumbres que genera la emergencia, donde el nivel de contagio no es un control que se pueda realizar de manera absolutamente certera, donde las medidas se flexibilizan en un sentido, pero parecieran que esa flexibilidad nos puede retrotraer en algunos ámbitos de haber mejorado los índices de enfermedad, lo cual indica incertidumbres. Yo creo que esas incertidumbres en tiempos de emergencia se pueden atenuar en la medida de que se adoptan decisiones que no ponen en contradicción innecesaria a un sector de la población con otro, con una avenida de por medio. Creo que la certidumbre es cuando se logran consensos independientemente de estas divisiones que pueden ser de carácter casi, diríamos, más viales que de características organizativas. Norberto, en cuanto al tema de, digamos, de otras secuelas o consecuencias, el tema de la violencia para con los niños, ¿ustedes han detectado algún tipo de fenómeno en esta pandemia? ¿Alguna consecuencia o secuela de parte del encierro, digamos? ¿Hay algo que se pueda medir en ese sentido? Mire, hay 2 o 3 datos que son muy interesantes. Primero que ha habido una primera etapa de la pandemia donde los niños, las niñas, los adolescentes estuvieron invisibilizados. ¿Por qué estuvieron invisibilizados? Porque la convicción, diríamos desde el punto de vista sanitario, era que el virus no atacaba a los niños y niñas y adolescentes y por lo tanto estaban como autoprotegidos por su condición inicial.
Esto, lógicamente, que se fue revirtiendo porque fue demostrándose de que los niños también eran vulnerables al coronavirus. Pero, por supuesto, de que el periodo de pandemia que generó una alarma social también implicó la vida emocional de muchos niños, algunos superándola con maneras compensatorias de su grupo familiar, de su grupo comunitario, encontrando dentro de las medidas de aislamiento social preventivo características que permitieron darle continuidad a ciertos hábitos y sobre todo aquellos hábitos que les mantuvieran activa la creatividad, la comunicación. Otros sectores se han visto afectados en términos de mayor tristeza, ha habido identificación de cuadros depresivos, ha habido quienes manifestaron angustia. Esto lo refleja muy bien un estudio de UNICEF de mediados del mes de abril, a promediar, digamos, el segundo mes, con una característica, que el sector adolescente aparece como el sector de mejor cumplimiento a las pautas que precisamente se habían establecido en orden a mitigar el impacto de la pandemia. Pero al mismo tiempo había un sector dentro de ese universo infantil adolescente que estaba viviendo las situaciones de cuarentena y de limitación de su vida cotidiana con efectos emocionales. Creo que viene una etapa en donde no solamente el retorno a la escuela hay que considerar, sino que también hay que considerar una capacidad reparatoria de aquellos impactos que hayan afectado la vida emocional de los niños, para lo cual las instituciones públicas, las instituciones de la comunidad, las propias familias, tienen que estar apoyadas, acompañadas, para que efectivamente la superación de la etapa de pandemia se vea también acompañada por procesos reparatorios para los niños. Norberto, una última le hago y lo libero. Le agradecemos la gentileza de habernos atendido, pero así atravesamos, digamos, todo lo que en algún punto involucre a los menores. ¿Qué pasa con los menores en conflicto con la ley? Ha habido algunas protestas en las cárceles de los presos, digamos, mayores, pero ha habido también alguna situación de cierta complejidad en algunos institutos donde están alojados menores en conflicto con la ley. ¿Cómo está esa situación en términos generales, quiero decir, más allá de la pandemia y en este contexto en particular? Sí, yo creo que este último periodo hay hechos muy marcados donde se ha podido constatar que las situaciones de encierro en adolescentes privados de libertad por el conflicto con la ley penal están requiriendo de mayores medidas de acompañamiento y protección, y que esto de alguna manera lo manifiesto en términos de preocupación porque ha habido situaciones de alarma, ha habido situaciones de violencia y de violencia autoinfringida, y estas situaciones no deben pasar desapercibidas. Yo he tenido oportunidad de ser invitado a una conversación con el actual ministro del área, Andrés Larroque. Hemos conversado sobre este tema. Él manifestó preocupación, yo le manifesté la mía, por supuesto, y entendí de que hay un estado de atención muy marcada, con la necesidad de crear algunos mecanismos de emergencia que reduzcan los niveles de violencia y de violencia autoinfringida. Y esto tiene problemas estructurales y también tiene situaciones derivadas de la propia pandemia. Roberto Oliuski,
asesor presidencial en temas de seguridad, de minoridad, infancia y adolescencia. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Bueno, ha sido un gusto y que tenga buenas tardes. Adiós, Norberto, que le vaya bien. Bueno, ahí está, Fabián. Queríamos meternos en un tema que genera mucha preocupación, que tiene que ver particularmente con la situación de los menores, de los adolescentes, de los niños. Es tremendo. Entre otras cuestiones porque si algo puso de manifiesto, digamos, la pandemia es, lo decía recién Norberto, y es casi, te diría que un análisis generalizado, hay mucha coincidencia en ese sentido, puso en evidencia la desigualdad de los pibes. Sí, ¿no? La desigualdad de acceso a los medios para poder seguir con la escuela, la desigualdad dentro de mismo de los contenidos que de las escuelas, no es lo mismo la escuela privada que la escuela pública, toda esa cuestión que se emerge con esto de la cuarentena y de la pandemia. Pero bueno, habrá que ver cómo este año ya 2020 está prácticamente cerrado, ya lo han dicho todos. Habrá que mirar y poner la mira en el 2021. En el que se viene. Muy bien. Bueno, muy bien, gracias. Ya volvemos. Vamos a meternos en la provincia de Buenos Aires, en el interior, ¿te parece? Dale, vamos. Una pausa.